Habría que plantearse una pregunta: ¿por qué los exorcistas no pudieron expulsar a los demonios de Anneliese? Durante otra de las sesiones de exorcismo que se le practicaron a Anneliese, los demonios se quejaban desesperadamente gritando: «Estamos condenados eternamente, fuera, fuera, queremos salir de esta mocosa, no podemos soportar permanecer en ella por más tiempo, esta puta sucia se queda todo el día en la iglesia, estamos condenados, malditos». El exorcista les replicó: «Entonces salid fuera». Uno de los demonios, llamado Judas, respondió: «No podemos porque él no lo permite. El que está allá arriba no lo quiere. Él quiere que nos quedemos. Queremos salir de ella, de la que va a la comunión y va todos los días. No podemos soportar esto. Queremos salir fuera, fuera. Queremos salir, pero el que está allá arriba no nos lo permite». Perdón. En el diario de Anneliese del día 20 de octubre de 1975 se puede leer literalmente: «Salvador, todavía hay algo que tú debes escribir. Anneliese, ¿qué es eso? Salvador, lo que te dije anoche. Anneliese, yo no quería escribir eso porque pensé que venía de Satanás. Además, mi naturaleza se rebela contra la idea. El Salvador me exige obedecer, por lo tanto voy a escribirlo. Salvador, vas a ser una gran santa. Anneliese, todavía no quería creerlo. Y luego, el Salvador, para probar que yo había escuchado bien, me hizo llorar lágrimas». Cuando Jesús hizo esta misma declaración a Santa Gemma Galgani, él específicamente dijo: «Dentro de algunos años serás una santa, harás milagros y serás elevada a los altares». La forma en que la posesión de Anneliese fue soportada con paciencia y amor ciertamente activó poderosamente su santificación, pues soportar el estado de posesión es significativamente más difícil que los actos de sacrificio voluntario. No hay duda que Anneliese se sacrificó a sí misma en una forma heroica al aceptar estos sufrimientos en unión con Jesús, para el beneficio de los demás. Jesús le dice esto a Anneliese en su diario: «Todo el sufrimiento, incluso el más común, da un gran fruto cuando se une a mi sufrimiento». Cabe destacar que hasta el momento en la historia de la Iglesia Católica nunca había habido una muerte reportada mientras que una persona estaba pasando por una serie de exorcismos oficiales. El informe de autopsia indicó que Anneliese murió por desnutrición. Ciertamente muchas personas han impugnado esta conclusión. Al igual que Felicitas Goodman, a quien consideró que el medicamento recetado como el Tegretol o el Dilantin que Anneliese había estado tomando fueron probablemente lo que jugó un papel significativo en su muerte. En sus últimos meses, Anneliese insistió en muchas ocasiones que no se le permitía comer y se oponía firmemente en ir al médico o a un hospital porque creía que le iban a declarar enferma mental y que la ingresarían en una institución. Los demonios admitieron su deseo de tener a Anneliese en una institución mental, así ella no tendría el beneficio de los sacerdotes y las oraciones de exorcismo. Por lo tanto, los demonios serían capaces de atormentarla con más libertad, ella estaría fuera de la vista del público y el mundo no hubiera sido consciente de su posesión y sufrimiento. ¿Por qué Dios permitió que Anneliese muriera? La respuesta es simple. Anneliese murió por la misma razón que Santa Juana de Arco. Su misión en esta vida terminó. Hacia el final del encarcelamiento duro y muy injusto, por cierto, de Santa Juana de Arco, una voz del cielo se le reveló: «Vas a ser puesta en libertad el 30 de mayo, día en el que fue quemada en la hoguera». En abril de 1976, Anneliese dijo al Padre Al que mayo y junio iban a ser unos meses muy duros, pero que julio traería una solución. Repitiendo el mismo mensaje, el 1 de mayo, Anneliese dijo a su novio Peter que tendrían que sufrir hasta julio. Y una vez más, el 9 de mayo de 1976, Anneliese le dijo a sus padres, a Peter y a su hermana Bárbara, que los meses de mayo y junio iban a ser malos, pero que julio traería alivio. Sin embargo, el mes anterior, abril, Anneliese le dijo en privado al Padre Al: «Ahora sé lo que sucederá. Sé que este verano va a ser difícil y terrible, y sé que no voy a sobrevivir. Nadie me puede decir nada diferente. No voy a sobrevivir». En la mañana del 1 de julio de 1976, Ana, la madre de Anneliese, llamó al Padre Al para informarle que su hija había muerto durante la noche.
Cuando se supo la noticia el día siguiente, los medios de comunicación dijeron que era una muerte trágica y triste de una joven enferma mental y que murió a causa de la negligencia de sus padres y de los 2 sacerdotes. De la misma forma, muchas personas ven lo que parecen superficialmente muertes trágicas y tristes de muchos místicos y almas víctimas que dan su vida por completo a Dios. La opinión actual de la Iglesia es que no hubo fracaso en el exorcismo de Anneliese y lo explican de la siguiente manera. Dado que estos eventos pueden ser considerados desde una perspectiva espiritual como una forma de participar en el sufrimiento de Cristo, la muerte de Anneliese no fue de ninguna manera un fracaso de exorcismo y tiene que ser entendida de la misma manera como la muerte de Cristo. Lo que se puede ver a los ojos del mundo como un fracaso puede ser en realidad un éxito a los ojos de Dios. ¿Qué os ha parecido el caso? A mí la verdad es que ya os digo, me fascina porque dentro de los exorcismos, dentro de lo que siempre y de lo que comúnmente siempre se suele mencionar sobre los exorcismos, este es un caso muy excepcional, ¿no? Básicamente nos pone de manifiesto la aceptación de una chica para que los demás veamos esa sincronización que tiene junto con el sufrimiento de Cristo, ¿no? De ahí que en lo que os comentaba anteriormente fuera santificada, no de forma oficial por la Iglesia, pero sí a la hora de su muerte y en el cielo. Y este ha sido el caso, narradores. Espero que hayáis disfrutado mucho. Ha sido largo, lo reconozco, pero bueno, no podía reducirlo menos. La verdad es que he querido contaros todo esto. Y a vosotros decidiréis si os parece de una manera o de otra, pero sin duda el caso no va a dejar indiferente a nadie. Nos vemos la semana que viene. Yo espero que estéis ahí. Yo, por supuesto, os traeré otro caso y seguramente que lo disfrutaremos. Narradores del Misterio, seguimos en ruta. Muy buenas noches a todos y que tengáis unos para los males sueños. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras el fantástico relato de nuestro compañero argumentándonos sobre ese caso, emblemático caso del exorcismo de Anneliese Michel, que dio tanto que hablar, impactantes imágenes, impactantes sonidos y la muerte de una joven, vosotros extraer vuestras propias conclusiones. Porque debemos continuar adelante en esta aventura de Narradores del Misterio. ¿Y dónde nos vamos a ir en este preciso instante? Los enigmas de la historia, con Fran González y Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Y ya vuelven los enigmas de la historia. Y Fran González, ¿qué nos traes en el día de hoy, en este momento tan especial? Pues bueno, vamos a seguir hablando de posesiones y endemoniados. Venga. Claro, lo que pasa es que desde mi punto de vista, evidentemente, con lo cual varía un poco. Venga. Bueno, pues mira, posiblemente detrás de las brujas de Salem, al cual le dedicaremos un monográfico en futuras fechas, y el que conocemos aquí más de las brujas de Zagorramundi, este posiblemente sea una de las posesiones o casos de brujería y endemoniados que es más conocido, y se trata del caso de las endemoniadas de Loudun, ¿vale? Nos situamos en Francia en el año 1634, donde, bueno, independientemente de quién fuera el monarca de turno, el que mandaba en Francia durante aquella época era el cardenal Richelieu, ¿no? Todos lo conocemos, más por los Tres Mosqueteros que por otra cosa. Correcto, pero bueno, correcto. Era un personaje que, por supuesto, tenía
tenía bastante mando político y religioso. Todo comienza cuando un sacerdote joven, Urbain Granier, es trasladado a esta pequeña ciudad francesa de Loudun. Tenía apenas 32 años y pronto empieza a enfrentarse con las autoridades locales. Su forma de discursar, su forma de ser, su forma aperturista, bastante defensor de las mujeres, pues lógicamente empieza a no ser bien visto ni por hombres ni por autoridades. Y todo pues se lía bastante cuando la hija del fiscal de la comarca, el señor Louis Trinquant, pues descubre que su hija está embarazada por el padre Grandier, que él mismo lo reconoce. Aquí ya se nos empieza a liar un poco la persecución de este señor. Y ahí es cuando nace el hecho. En esta ciudad había una pequeña comunidad de monjas, de 17 monjas en concreto, más la madre superiora, la madre Juana de los Ángeles, y Grandier al mismo tiempo es elegido, pues de alguna manera, el confesor de esta comunidad de monjas, ya que era el único sacerdote de la zona. El rumor no tarda en difundirse. Todas las monjas, incluidas la superiora del convento, han sido poseídas por los demonios. Uf, madre mía, cuidado, ¿eh? Más adelante ya os comentaremos, porque hay un futuro programa entre manos, Fran, que va a dar mucho que hablar, ¿no? Esos templos malditos, ¿no, compañero? Hablaremos de templos y lugares malditos. Ay. Hablaremos. Ante el rumor de que estas monjas han sido poseídas, se nombra un nuevo confesor, que casualmente es un sobrino del fiscal, primo de la embarazada por el sacerdote. Vemos que la situación se empieza a liar. Se lía un poquito. Vale, este señor, pues evidentemente lo que empieza a decir es que las monjas sufren convulsiones, se hinchan de manera sorprendente, alteran sus voces, hablan en lenguas desconocidas, ponen los ojos en blanco y que de vez en cuando empiezan a correr con gritos histéricos por todos sitios, además de manifestar comportamientos indecorosos, que conllevaba también que incluso algunas novicias se desnudaran en público. Madre mía, se estaba complicando mucho el Torcal, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ¿y cómo evoluciona ese enigma en cuestión, compañero? Pues evoluciona en que el sacerdote Miñón, el que es nombrado nuevo confesor de las monjas, pues él inicia lo que es un exorcismo en masa, digamos. Empieza a exorcizarlas a todas y, la primera conclusión que saca de la superiora del convento es que el culpable, evidentemente, es el sacerdote Garnier, y que todas estaban poseídas por dos demonios, Asmodeo y Zabulón. ¿Vale? Bueno. Sabemos, pues, en realidad lo que es el demonio Asmodeo es un demonio que está representado en varias iglesias francesas, sí. Incluso en algunas de ellas sosteniendo una pila bautismal, ¿no? Sí. Es un demonio que en Francia le tenían como bastante respeto. Bueno, es el propio Richelieu el que nombra un tribunal especial para estudiar esta posesión de las monjas. Y fijaros que los exorcismos empiezan a practicarlos en público. Claro está. Vaya manera, ¿no?, de intentar solucionar el problema. Hagámoslo más grande todavía, ¿no, Fran? En público, ¿no? El exorcismo. Lo que pasa es que en aquellos exorcismos públicos quizás no eran tan públicos porque sí que les pedían la voluntad a los asistentes. Correcto. Con lo cual, las pobres monjas de Loudun empiezan a convertirse en un espectáculo. Dicen que iba gente no solo de Francia, sino que iba nobleza de los países de alrededores, incluso de Inglaterra, a ver las secciones de exorcismo que practicaban sobre estas monjas. A mí esto me suena mucho a como cuando en Estados Unidos hay gente que paga para ir a ver las ejecuciones. Eso es así. Y hay gente que en Estados Unidos paga para ver ejecuciones. Y es una barbaridad, pero bueno, forma parte de este jueguecito del ser humano. Forma parte de este jueguecito, pero fijaros que, claro, el convento prosperó rápidamente. Eso que no tenía monjas, todas estaban poseídas. Imagínate. Pero las donaciones pues fueron cuantiosas, con lo cual
no sé, la tortura que tuvieron que sufrir estas